ya cuando llegas a tu casa y te bañas y eso es que empiezas a darle vuelta a la cabeza y me pegaba mucho más esas, o cuando volví a ver reportajes sobre esos hechos, ahí era que me pegaba, pero en el momento es como cuando te cortas, cuando te das un golpe y quieres salir y vas y resuelves, no sé qué, pero en el momento no me paralizaba por ese tipo de cosas. Si tú eres periodista, no te metas a hacer otra cosa por mucha popularidad que tenga, pues entonces pensaban que porque llegaban a una tarima y había 3.000 personas delante, tú eras un líder universal, entonces, amigo, no, o se creían la noticia. Dije, ya yo no estoy haciendo nada. O sea, ya me sentí un poco que por las mismas presiones que había, entonces ya es que me tuvieran a mí como entrevistador era un inconveniente para el canal. Entonces, mira, vamos a asumir que se cerró un ciclo. Hola, ¿qué tal, Venezuela querida? Qué gusto poder saludarles. Gracias, como siempre, por regalarnos el maravilloso privilegio de su tiempo. Para nosotros el compromiso cada semana crece para llevarles a ustedes información, entretenimiento y sobre todo entrevistas e historias que le inspiren, con quien usted conecte y además que reviva parte de lo que ha sido, en este caso, la historia de la televisión, del espectáculo y sobre todo del periodismo en nuestro país. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido y también visitar nuestra app. Está disponible para iOS y también para Android y disfrutar de este contenido, de todo lo que estamos preparando en nuestra casa en Canal I para cada uno de ustedes. Muchachos, el aplauso, ¿vale? Como siempre, como de costumbre. Porque si está viendo esto en transmisión a través de la señal de Canal I, es domingo en la noche, y bueno, nos animamos, nos despertamos. Por cierto, muchachos, cafecito por ahí para despertarnos un poco y tener una grata conversación junto a nuestro invitado. Y fíjense, cuando hablamos de periodismo en Venezuela hay muchísimas referencias y yo creo que tenemos la dicha de contar con profesionales en esta carrera que han dado la talla, que han estado frente a las cámaras, frente a los micrófonos, incluso también en la prensa escrita en su momento, para informarnos de todo lo que estaba ocurriendo y lo que ha seguido ocurriendo en nuestro país. Una profesión que sin lugar a duda ha tenido que surfear muchísimos obstáculos, pero creo que no es propio de nuestro país. En casi cualquier país del mundo esta profesión es susceptible de atención, de cuidado, y eso hace que nuestros periodistas en Venezuela tengan un mérito increíble. Hoy me siento profundamente honrado, feliz de tener en nuestro estudio a uno de esos referentes del periodismo en Venezuela. Bienvenido, Unai Amenábar. ¿Cómo estás, Unai? Gracias por esa presentación. Bienvenido, qué honrado gusto. Yo que me hayas invitado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, chévere, contento Mira, de estar aquí. Estás acostumbrado a entrevistar, sí, pero que te entrevisten... Es incomodísimo. Me pasa. Es horroroso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, no sé, porque uno de eso está acostumbrado a hacer las preguntas y no a responderlas, ¿no? Luego dice, habré metido la pata. Y no solo eso, sino que estás acostumbrado a no ser la noticia. Claro. Sino que la noticia sea precisamente el que está... Absolutamente. ¿Cómo, una de las primeras preguntas, cómo te entusiasmó la idea? Porque entiendo que en principio tú no querías estudiar periodismo, creo que te enfocabas más por la publicidad, yo por publicidad, el espectáculo en general. Mira, con 17 años, me imagino que como buena parte de la gente de esa edad, no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida y no sabía dónde tenía la mano derecha. O sea, perdido completamente. Una semana quería estudiar arquitectura, tenía 2 hermanos que estudiaban arquitectura, otro día quería ser educador, otro día me llamaban la atención las relaciones internacionales. Sí tenía muy claro que me gustaban de bachillerato, aunque yo me fui por ciencias, me gustaban las materias humanísticas. Yo sí no me veía ni en ingeniería, ni en biología, ni en medicina, ni en odontología. O sea, nada que tuviera que ver con las ciencias más duras, pero me gustaba la historia, me gustaba la filosofía, me gustaba la geografía, me gustaba la psicología. O sea, yo iba más como por esa línea. Y una amiga me dijo que iba a empezar a estudiar en el Instituto de Nuevas Profesiones, que está muy cerca de aquí del canal. Y, oye, eso, publicidad, me parece atractivo, pero a mí lo que me gustaba era esto. O sea, eran las cámaras, eran las grabar comerciales, los modelos, las cosas, no sé qué. O sea, ese mundo luego entendí que lo que me gustaba era como el mundo del espectáculo, más que la publicidad como tal. Y en una larga cola con mi papá, como de 3 horas de cola para ir a los Altos Mirandinos, que las conoce bien, en una de esas colas en la Valle Coche, le comenté a mi papá que quiero hacer esto, yo quería ya empezar a graduar y empezar a ganar plata, no sé qué, bueno, las cosas que uno tiene a los 17 años.
ojalá hoy en día alguien me pagara todos los gastos, ya que los quería pagar yo, pero no se puede. Y bueno, me convenció, mira, vete a una carrera universitaria, a ver qué hay, que tenga que ver con ese área, pero siempre eso te da posibilidad luego de estudiar un posgrado. Bueno, me convenció y vi que en comunicación social en la Católica había publicidad y por ahí me metí, pero yo estar entrevistando políticos y andar detrás de un niño, pero antes muerto. Y resulta por hablar. De entrevistar políticos y presidentes y diputados, porque más siempre fui del área política. Sí, además que entiendo que después que tu papá te convenció, después como que dijo, hey, pero seguro, porque como que veía, estaba incipiente, esta profesión, no sé si la profesión él hubiera querido, además como mis hermanos estudian arquitectura, ¿y por qué no estudias tú ingeniería? No tengo nada que hacer. ¿Y por qué no estudias veterinaria? Yo no tengo nada que ver con ese mundo tampoco. Entonces, pero te estoy hablando, yo estaría en tercer o cuarto año de la carrera y me preguntaba, ¿pero a ti de verdad te gusta? Tu papá insistía como que... ¿Y tú crees que con eso te vayas a ganar la vida y tal? Luego lo más contento, lo más orgulloso cuando me veía por ahí y muy orondo y decía, no, yo soy papá de una llamenada. Sí, me imagino que era motivo de orgullo. Sí, Ahora, fíjate que cuando recordamos tu trayectoria, más de 30 años, más de 3 décadas de trayectoria. De 40. 40 ya. Claro. No, sí. Bueno. 40. Yo empecé muy jovencito. Bueno, sí. Yo empecé, me gradué con 22 y tengo 63, o sea, aquí qué sorprendente, 40 pero fíjate de años, que uno... Y sin ganas de dejarlo, además. Y lo consultamos con algunas personas y todos te vinculan con Venevisión. Pero tus inicios, entiendo que fue así, fue en RCTV. Claro, yo empecé en El Observador. ¿Cómo fue ese Mira, yo me gradué en el año 85, yo soy de la promoción del 85 de la Universidad Católica, y... nosotros empezamos en el año 84, había un programa que se llamaba La Noticia en Acción en Venezolana de Televisión. Cuando el presidente era Alberto Federico Ravelo, estábamos hablando del Jurásico Superior. Ese programa en la mañana, bueno, estuvimos allí unos meses, eso fue justamente entre que terminé las materias de quinto año y el acto de graduación, digamos. Empecé ahí, estuve como 6, 8 meses más o menos. Ahí estaban Carlos Fernández, estaba María Fernanda Flores, estaba, bueno, Ángel Lesma, el gerente del departamento. Y bueno, llegó un momento en que se abrió la posibilidad de los productores nacionales independientes. Fue la primera vez que se abre esa figura y entraron varias personas. Orlando Urdaneta entró al mediodía con un magazine y Nelson Bocaranda salió de A Puerta Cerrada para entrar en la mañana, no recuerdo cómo se llama. Ya va, A Puerta Cerrada. No siempre fue Marieta. No, primero estuvo Nelson Bocaranda. Mira, eso sí me estoy enterando. Él sale de Radio Caracas Televisión, va a Venezolana de Televisión, a Venezolana de Televisión con un programa matutino, y a todos los que estábamos en ese programa tempranito en la mañana nos votaron a todos. Entonces me quedé sin trabajo y una compañera de la universidad, estaba un par de años antes que yo, Marisabel Arriaga, ella es redactora en El Observador. Y la llamo y le dije, mira, si hay algo ahí en El Observador, me dice, me quedé sin trabajo, no sé qué. Mira, justamente están buscando un hombre que para ser reportero. Tú le echas pichón, bueno, no he hecho nunca eso, pero no, aprendo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vente mañana, te vas a entrevistar con el productor del Observador, se llama Eduardo Zapene. Bueno, Eduardo Zapene. En ese momento había que anotarlo ya. Claro, había que anotarlo, no sé qué, pero entonces ahí fue que yo entré en El Observador la primera vez. Ahí estuve unos meses. Preparando esta conversación contigo, vimos varios materiales y en una decías que aunque puedas estar como reportero en lugares donde el televidente dice, mira lo que está pasando, es algo terrible, el miedo como que desaparece. Sí. ¿Por qué? Al regreso, no, ¿te parece? Dale, perfecto. Al regreso conversamos de eso y nos comentas más de esta bonita y maravillosa profesión y por supuesto hablaremos también de tu vida, de tu familia y de todo un poco. Ya ustedes no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, estamos de vuelta con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia. Unai Amenábar es nuestro invitado el día de hoy. Ya cafecito en mano para seguir esta grata conversación. Unai, antes de ir al corte hablábamos de la adrenalina, del miedo, estar en situaciones, sobre todo en el reporterismo, donde, bueno, hasta tu vida puede estar en peligro, pero has confesado en algunas entrevistas que ahí como que el miedo se disipa, desaparece. Yo no sé si es que uno es muy irresponsable o no sé qué pasa, pero, a ver, en momentos límite, recuerdo cuando bombardearon el Palacio de Miraflores, yo cubría Miraflores, entonces claro, esa era mi fuente. O cuando he estado en situaciones como, ¿recuerdas la tormenta Brett? No sé si la recuerdan, que fue una cosa terrible y uno estaba, bueno, en una situación muy difícil, yendo a los barrios y en algunos momentos medio deslizándose la situación.
yo estaba pendiente de poder llevar el material al canal, cassette. De transmitir, exacto, el cassette, que el motorizado, que no, yo no tenía conciencia del peligro que yo estaba. Ay, me da miedo cuando llegaba a la casa y veía el noticiero y Dios mío, yo estuve ahí, qué locura. Y la parte emocional, ver a gente que perdió su casa, ver a personas que quizá perdieron un familiar. ¿Cómo gestionas eso? ¿O en algunos momentos mostraste la vulnerabilidad del ser humano? A posteriori. En el momento no sé si es un mecanismo de protección, pero no permitía que me afectara en el momento. Luego, ya cuando uno llega a tu casa y te baña y eso es que empieza a darle vuelta a la cabeza y me pegaba mucho más esas, o cuando volví a ver reportajes sobre esos hechos, ahí era que me pegaba. Pero en el momento es como cuando te cortas, cuando te das un golpe y quieres salir y vas y resuelves, no sé qué, pero en el momento no me paralizaba por ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Creo que tú eres de esos periodistas que ha estado, entrevistas, ancla, sí. Reportero, escribes, radio. Y siempre se ha hablado mucho de que el ancla de noticias, que es esa persona que presenta la noticia, hola, ¿qué tal, amigos? Sí. Tiene un prompter. Sí. Y efectivamente, tiene ese respaldo, esa muleta, esa ayuda. De alguna manera me pregunto, Unai, si allí se ejerce realmente el periodismo en su más amplia expresión, porque, estás frente a la cámara, claro. Estás presentando las noticias, pero no la escribes tú, claro. Es alguien. Entonces, ¿dónde crees tú que vive realmente la esencia del periodismo? Yo creo que la esencia se vive mucho más en la calle. En el reporterismo. El reporterismo de calle, yo creo que se vive mucho más la esencia. Claro, el estar frente a las cámaras, primero es una experiencia completamente distinta a estar en un estudio que estar en la calle. Y al final uno termina siendo como el empaque del trabajo que hacen muchos periodistas en la calle. Uno está para lograr el contacto, el enlace entre ese reportero de la calle y el público. Estás para hacer más show que otra cosa. Correcto. Uno tiene claro que esto es un espectáculo y tiene que parecer un espectáculo, porque si no, la gente con control remoto hace así y te cambia y se olvidó de todo el trabajo de todo ese montón de gente. Entonces la labor de uno es mantener esa atención frente a la audiencia, ¿no? Pero luego sí, cuando estás como periodista entrevistador, por ejemplo, aunque sea en un estudio, es otra cosa. Y sí, totalmente diferente. Porque cuando estás leyendo noticias, estás leyendo las noticias que preparan otros, que además tienes que ser muy estricto porque hay unos tiempos que están muy cuadrados, pero también tienes que tener formación y preparación, porque de pronto, como cualquier otro equipo, y más cuando trabajas en vivo, se te va negro. Se te va negro y tienes que empezar a improvisar, o tienes que empezar, sabes cuál es la noticia y tienes que empezar a echar el cuento, o te toca una transmisión donde no hay libreto. Silenciar, mira, hablar de lo que está pasando y lo que está viendo. Y un gesto aterrador que te hacen los coordinadores de pisos, que es esto. Señor, alarga, no hay nada que hacer y alarga. Pasa. Y uno empieza a hablar, un operativo de unas elecciones, por ejemplo. En esas horas, primero las horas. En las elecciones siempre ocurre. Las horas aburridísimas entre que ya abrieron las mesas, está todo el mundo, votó, no sé qué, hasta que empieza el conteo, son el golpe 3, 4 de la tarde. Las horas son eternas y no hay nada que decir, porque además no puedes dar resultados, tienen las cifras en muchos casos y no las puedes comentar, ese tipo de cosas. O luego ya entre que cerraron las mesas y es hasta que sale el consejo, la autoridad a decir los resultados, también tienes que improvisar mucho, tienes que hablar, tienes que entrevistarte. Hay mucho trabajo de improvisación. ¿Es la meta de todo reportero estar allí como presentador de noticias? Oye, no sé. De hecho, la mía no era la meta. Ok. A mí gran cantidad de cosas en la vida me cayeron. La encrucijada me cayó encima. No es que yo fui buscando ser tal cosa, sino se presentó la oportunidad, se me presentó el reto y lo asumí. Entonces fui siempre caminando por esa vía. Claro, ser el ancla, evidentemente, te da como otro estatus dentro. Sí, es como la consagración. Sí, eres como la cara visible, como te digo, de todo el departamento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Menizón, nosotros éramos 6 anclas, dos parejas por cada emisión. Entonces, además de ser una responsabilidad muy grande, es un privilegio que seas tú la cara visible de un equipo de 60, 80 personas, ¿no? Eso es muy bonito, es muy retador, pero... Y una responsabilidad. Una gran responsabilidad. Grande, por una metida de pata tuya le echas perder el trabajo a todo el mundo, ¿no? Tal cual. Unai, no bastó con que la profesión es tu día a día, te has dedicado toda tu vida prácticamente a este oficio, sino que entonces tu esposa resulta que también es el medio, y no conforme con eso, los 3 muchachos
Los 3 hijos son periodistas. O sea, son periodistas, o sea... El esposo de mi hija es periodista, el novio de mi hijo es periodista. La única que no es periodista es la hija, la novia del hijo del medio, pero es diseñadora. O sea, estamos todos más o menos en el mismo mundo. Sí. ¿Y qué tal se lleva eso? ¿Es una ventaja? Viene una rueda de prensa todos los almuerzos. Bueno, convoca a los medios que vamos a almorzar. Convoca a los medios que vamos a almorzar. No, muy sabroso, muy chévere, porque además creo que, a ver, entienden además este trabajo. Yo creo que primero algo debemos haber hecho bien Marisabel y yo, que a ellos les gusta lo que estamos haciendo, ¿no? Son eso esas bonito. Cosas que tú dices, bueno, no, yo no quiero saber nada no sé, mi papá es médico. ¿Cómo me pasó con mi papá? No sé qué, y mi papá es abogado, yo no quiero saber nada de ese mundo. Porque, bueno, porque la familia sufrió. En el caso nuestro, yo creo que, bueno, ven con alegría, con agrado, que uno trabaja con pasión y con entusiasmo lo que hace. Entonces, bueno, les gustó ese. Y además, bueno, desde que eran bebés, yo estaba haciendo un noticiero y tenía uno de ellos ahí sentado en una sillita esperando a que termináramos para llevarlos a una actividad o para llevarlos para casa. O sea, vivieron siempre en el medio. Pues nosotros los llevábamos tanto a la radio como a la televisión, ¿no? Ahora que tienes esa oportunidad, Unai, de ver el periodismo en el que tú te formaste, en el que ejerciste, y ver esta nueva forma de hacer periodismo, que es donde ves a tus chamos, no sé si eventualmente entran en disyuntiva, eso no debería ser así. Papá, es que así se hace, es más fácil. Claro, absolutamente. ¿Qué notas de bueno ahora y no tan bueno para esta nueva generación de Mira, creo que el acceso a las tecnologías lo hace todo mucho más sencillo. El hecho que con 2 teléfonos celulares ellos puedan sacar un podcast. Tal cual. Es que ellos puedan hacer una entrevista, que no necesitaba el aparataje que necesitábamos nosotros. Eso es muy, muy positivo. A veces me gustaría que hubiera como más, en ocasiones como más profundidad en el tratamiento de algunos temas, porque el tema de la inmediatez, que es un valor muy importante, pero no todo es inmediatez. O sea, no te puedes quedar solamente con decir las cosas de primero o salir antes o cuántos seguidores tienes o seguir una tendencia, porque eso es lo que está en este momento de moda, ¿no? Yo creo que hay temas que hay que tratar, aunque no sean tendencia. Yo creo que hay cosas que hay que hacerlas, aunque no genere seguidores. Buen punto. O sea, eso yo creo que es importante en ese sentido. Y bueno, ahí se busca siempre como equilibrio, ¿no? Unai, comentaste algo también en una entrevista que estuvimos revisando, y es que luego de una larga relación con Venevisión, pasó de todo lo que pasa en una relación de tanta... O sea, momentos buenos, momentos malos, momentos de todo. Me pregunto si, más allá de lo de Venevisión, con la profesión, hay momentos en los que quizás has dicho, mira, voy a tirar la toalla, pero quizás... Eso pasa como cada 3 meses. De hecho, justo en este momento. No. Al regreso, quiero condenar eso y saber sobre todo, porque yo creo que hoy en día las nuevas generaciones, no solo del periodismo, de cualquier profesión, se fastidian muy rápido y quieren abortar todo muy pronto para brincar a otro y viven pivoteando de una cosa, de una situación en otra. Al regreso hablamos de eso, ¿te parece? Perfecto. Ustedes, por favor, ¿qué tal está el café? ¿Está bueno? Buenísimo. Ya venimos con más. Queremos más, muchachos. Ya venimos. Las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia, por eso hoy junto a nuestro invitado estamos redescubriendo su carrera o investigando, indagando, porque sabes que nos hemos dado cuenta, Unai, que la mayoría de las personas que sintonizan este programa hace mucho clip con personas que tienen una historia y trayectoria como la tuya, que además pueden dar datos como ese. Por ejemplo, yo te lo juro que jamás imaginé, yo siempre veía Marieta Santana puerta cerrada, o sea, yo no sabía de eso, y eso a la gente le gusta muchísimo. Tirar la toalla. Yo creo que eventualmente a todos nos pasa, y después de haberle dedicado tu vida a esta profesión, eso ha pasado por tu mente. ¿Cómo has hecho para decir no y seguir? Y sobre todo, ¿cómo reconciliarse con el hecho de, bueno, todas las vicisitudes o todas las dificultades por las que has tenido que atravesar como periodista ejerciendo el periodismo en nuestro país? Mira, a ver, dificultades hay siempre. Esta es una profesión donde siempre vas a estar bajo presión. Los periodistas somos incómodos siempre. Sí. Porque nosotros no estamos para ser simpáticos con nadie. Imagina la fuente. Si ejerces el periodismo como debe ser. Si te dedicas a las relaciones públicas es otra cosa. Que Unai, 40 años. Claro, pero es que esto es lo que me gusta hacer.
Y además, creo que es lo único que sé hacer. ¿No? Sí. Y además, a mí esta profesión me parece profundamente divertida. Eso sí es lo bueno. Todos los días son distintos. Sí, todos los días son... Entonces, a mí me gusta lo que hago. O sea, a mí no esas cosas, qué fastidio que tengo que ir a la radio porque tengo... Hay días que sí, pero porque estoy cansado, porque tengo sueño, pero no porque no me guste lo que hago. Entonces, cuando te gusta lo que haces, cuando te divierte lo que haces, cuando le ves sentido a lo que haces, cuando te sientes útil con lo que estás haciendo, pues entonces, bueno, sí, tienes esos bajones, pero otra vez te vuelves a recomponer y sigues adelante. Y además que me ha parecido algo muy bonito lo que has dicho en varias oportunidades, y es que el lugar donde te sentías útil era aquí. Claro, absolutamente. Y tenías la oportunidad, como todos, las han tenido unos más, otros menos, de poder irse a otro lugar en el momento donde te lo preguntaban como que eras extraterrestre. ¿Y tú cuándo te vas? Claro, o sea, ¿a dónde me voy a ir? ¿Para dónde? Sí. No mismo se lo pregunté, se lo dijo. Sí te lo... me voy ¿Para dónde me voy a ir? O sea, ¿a hacer qué? A dar lástima por otro sitio. O sea, la historia de cada quien, bueno, la resolverá cada quien, pero yo no me veía en otro sitio. O sea, y para pasar roncha en otro sitio, y paso roncha aquí. Conozco las leyes, conozco el idioma, me gusta el clima, tengo mis afectos, tengo mi casa, me siento en mi país, entonces me voy a poder yo inventar en otro sitio. Bueno, por lo menos yo nunca me lo planteé en serio. Me encanta y viajo y voy, no sé qué, pero volvemos otra vez a casita. Sí, siempre creo que ese, como lo dices tú, respetando a las personas que ya han tomado esa decisión, totalmente válida, pero qué bonito y qué bueno que personas como tú decidieron pues quedarse y seguir apostando acá, porque si no, ¿qué hubiese pasado con los que... Claro, con te digo, yo soy útil, es aquí. Aquí, exacto. Con más limitaciones, con más... hay momentos en las cosas más fluye más fácil, hay otras que hay como más piedras en el camino, pero bueno, las vas sorteando, las vas transitando y te muerde la lengua, pero otro día hablas de más. Entonces, bueno, ahí vas, surfeando esa ola como puedes, ¿no? Muchas veces no como quisieras, pero sí como claro, puedes. Como puedes. Claro, yo creo que así hemos estado todos como podemos. Fíjate, Unai, ¿sabes? En este momento creo que puede estar ocurriendo, pero en la época 80-90, principio de los 2000, estar en la televisión en el papel que fuese, como periodista, como actor, como presentador, hasta como bailarín, te catapultaba a la fama. Es decir, era famoso, reconocimiento público. Tú tuviste la oportunidad de estar en ese momento en la televisión, de unos picos de audiencia increíbles. Sí. No sé, me da la impresión de que en aquel momento algunos periodistas se desdibujaban un poco y dejaban de ser periodistas y se convertían en rockstar, en estrellas. Sí. ¿Te pasó en algún momento que empezaste a sentirte? Todos dicen que no, pero con honestidad. A lo mejor ya tu edad es comprensible. De hecho, bueno, no sé si es porque, no sé, o no lo inculcaron, desde esa escuela de trabajar mucho la humildad, nunca me sacó del rol. O sea, había colegas que se lanzaban a ser políticos, entonces lo veía siendo alcalde. Sí. Decía, pero Dios mío, debería estar prohibido en la Constitución. O sea, tú eres periodista, no te metas a hacer otra cosa por mucha popularidad que tengas. Pues entonces pensaban que porque llegaban a una tarima y había 3.000 personas delante, tú eras un líder universal. Entonces, amigo, no. O se creía en la noticia, que es otra de las tentaciones en las que caemos, no, sentirnos el centro del universo, ¿no? El ombligo del mundo. Pero si has identificado esos momentos donde como que has estado a punto de cruzar la línea o incluso las cruzas y dices, hey, no, José, no, regresa. A ver, es que no he llegado, creo que no me he permitido. Afortunadamente creo que siempre he tenido alrededor gente que... Es importante. te toman el copete rápidamente, ¿no? Entonces, te ubícate, ¿no? Eso creo que ha sido una ventaja. Y de verdad que nunca he tenido pretensiones de hacer cosas más allá de lo que la circunstancia me está dando, ¿no? De verdad que no he tenido, o sea, no he tenido que luchar contra eso porque no he tenido nunca esa tentación. Y estás como donde estás y eso es magnífico, eso es maravilloso. Bueno, y tienes un gran amor, una gran relación con las tablas, con el teatro. También. Incluso entiendo que antes de empezar la carrera o antes de ser periodista ya estabas con el teatro. Porque yo entré a hacer teatro en el primer año de la carrera. Ajá. O sea, estudiando comunicación empecé a hacer teatro. ¿Y cómo, teniendo tantos años de relación con el teatro, no te autodefines como actor? De hecho, en una entrevista dijimos así como que no sé... Sí, porque es que son palabras muy grandes. Sí. Decir actor, uno se va a una gente, a un Anthony Hopkins, uno piensa en esos grandes actores y no, ya va, yo no calzo esos zapatos. Entonces, definirme como actor, no, yo hago teatro y yo colaboro en un montaje y yo llevo adelante un personaje, pero de ahí a ser actor es otra cosa. Más que nunca me he definido mi vida, o sea, yo no me defino. O sea, a mí me ponen profesión, actor, no, jamás, no.
Pero bueno, entiendo que hay una pieza teatral, Diálogos de Carmelitas, sí, pero me han dicho, mira, para mí él es un actor. Claro, qué bueno. Entonces, pero la pregunta es precisamente, no sé si quizás, a mí me ha pasado una y a veces que digo, yo quisiera hacer esto, pero como esto y esto no van machados, no se casan, a lo mejor no quiero que la gente se confunda. No sé si te llegó a pasar. No, bueno, un actor le puede restar, no porque sea menos, sino que dista mucho de lo que es un periodista. Sí, por eso siempre claro es esto. Yo soy básicamente comunicador y periodista. La actuación es más un hobby, una terapia, o sea, yo no... Primero porque creo que no podría ganarme la vida con la actuación, por eso mismo que te digo, soy muy crítico además conmigo mismo y por lo general no me gustan las cosas que yo hago. ¿Qué pasará eso? No sé, porque me da pena. ¿No te sientes Estás mal sentado, estás hablando mal, sí. ¿qué tono de voz tan horrible tienes? O sea, todas esas cosas. Sí, tengo que bajar de peso, tengo que aumentar, tengo que hacer todo eso, pero no me veo y ya está, vivo por otro lado. Se resuelve el problema de esa manera. Veo a los demás y critico a los demás y no me critico. Me vado. Mira, Unai, hay algo, yo estoy en mis 40. Ajá. Me encantó algo que tú hiciste a tus 40 y fue que decidiste ser maratonista. A los 42, 40 y algo, al regreso. Yo te digo, soy un irresponsable. Quiero hablar pero no, me pareció bonito porque sabes que, de hecho, cuando la gente entra en los 40 empieza como, bueno, ya fue. Sí, ya y está. Resulta que no, hermano. Empieza a buscar la caoba para empezar que... Sí, te fuiste drástico total, pero ya como que, bueno, ya lo que hice, lo hice, y aquí... Y resulta que no, los 40 son una década genial, maravillosa. Ya tú la atravesaste, y además que la atravesaste con ese proyecto que lo está diciendo no muchas veces ya. Maratonista. Me estás llamando viejo muchas veces. Muy si en los 40 fue la acabó, ahorita ya que ya venimos al regreso, continuamos con muchísimo más de esta conversación junto a Unai Amenábar, no se aparte. Seguimos Venezuela con más de nuestro programa. Nuestro invitado del día de hoy, el periodista venezolano Unai Amenábar. Unai, maratonista a los 40, imagínate, Nueva York. No sé, irresponsable. ¿Por qué irresponsable, vale? Mira. 42 exactamente tenía. No, yo corrí el primer maratón de Nueva York el día que cumplí 44. Ah, 44, claro, 44 años. El 5 de noviembre de ese año corrí el maratón. En Nueva York siempre se corre el primer sábado de noviembre. Ok. Entonces coincidió el día de mi cumpleaños, el 5 de noviembre coincidió. Pero qué gran regalo. Sí. Y bueno, entiendo que fue un amigo o una amiga que hizo algo por envidia. La envidia mueve al mundo. La envidia es en definitiva lo que mueve el mundo, y en una reunión en mi casa, pues posiblemente a raíz de mi cumpleaños del año anterior, llega un amigo, un gran médico, el doctor Juan Caripidis, que había ido con la esposa a hacer Nueva York, entonces contándonos los preparativos y no sé qué, y la emoción, y pasa por las calles, están, no sé, pasando por Bronx, y están unos grupos de salsa tocando, y pasas por Queens, y entonces hay unas bandas, amor, de música escocesa. Y eso es en noviembre, frío, o sea, sí, otoño. Sí. Ya tienes un rato de otoño. Y oye, yo quiero formar parte de ese bochinche. Entonces empecé a caminar. Ese noviembre, diciembre empezamos a caminar. Porque cero condiciones, cero deportista. Nada, sedentario total. Empecé a caminar y en abril nos fuimos, Marisabel y yo, a hacer el maratón de Roma. En abril, con 4 meses de preparación. ¿Y eso cuántos kilómetros era? Igual, un maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Esa es una distancia maratón. O sea, cuando se dice maratón son... Es 42 kilómetros, 195 metros. Que los 42 kilómetros son horribles. Ya entiendo. Pero no sabes lo que son los 195 metros. Eso es el horror. No, los últimos 200 metros quieres la muerte. Ya entiendo por qué dices irresponsabilidad. Si fueron irresponsables. Muy sí, no fueron. Entonces, bueno, nos fuimos a Roma, y después de Roma nos encantó la experiencia. Más en Roma comienza en el Coliseo y sales, llegas al Coliseo y te sientes gladiador. Directamente tú eres gladiador. Y fue riquísima la experiencia, unos tiempos horribles, pero en noviembre de ese año hice el primer maratón de Nueva York. Y al año siguiente, o a los 2 años, hice el segundo maratón de Nueva York. Y de hecho de ahí surgió como no sé si llamarlo emprendimiento, creo que una revista, algo que tuviste. Porque además coincidió en aquellos años, empezaron a cerrar medios de comunicación, empezaron a cerrar emisoras de radio. ¿Y ahora qué hacemos? Si yo lo que hacer es esto. A mí los pequeños me deben quedar horribles. O sea, ¿de qué voy a vivir? O sea, entonces, bueno, entonces estaba también como la nota de franquiciar a lo mejor alguna revista de estas de runners, alguna de esas revistas de corredores.
pero era un dineral lo que costaba, lo que tenías que pagarle tú a la franquicia para sacar, por ejemplo, una ronda de Venezuela. Entonces, una conversación, seguramente un almuerzo, una cena, y dice, pero ya va, nosotros somos periodistas. Yo no sé mucho de esto, pero yo sé preguntar. Yo sé claro, a la gente que sabe. Genial. Bueno, vamos a hacer la revista nosotros. ¿Sabes que a mí siempre me ha llamado la atención que los medios de comunicación a nivel mundial no está en manos de periodistas, está en manos de empresarios? Claro. Es un negocio. Claro. Y hay que saberlo gestionar. Y porque a lo mejor si tuviera manos de periodistas no les iría muy bien. Cuando hay dos periodistas. Tiene toda la razón. A nosotros se nos va muy bien otra cosa, pero la parte de los negocios, de las finanzas, esas cosas, hay que dárselo a otro. No es mejor dedicárselo o delegarlo con otra persona. La radio. La radio fue extrañamente, a lo que pudiera pensar cualquiera, ahí me costó mucho más hacer radio que hacer televisión. Mentira, ¿en serio? Yo empecé a hacer televisión y además yo tuve en su momento un gran camarógrafo cuando era reportero que me dio mucha confianza. Entonces yo estaba reporteando, haciendo la despedida de cámara, no sé qué, y me decía, tú olvídate de la gente que te va a ver esta noche, tú échame el cuento a mí. Entonces yo ponía delante de la cámara y le echaba el cuento a él. Le decía, no entendí nada de lo que dijiste. O sea, la historia no está demasiado largo. No, está demasiado... O sea, él me fue orientando mucho, el camarógrafo. Y de verdad que se lo agradeceré. Sí. Y entonces a mí la posibilidad de hacer y tener imágenes y no sé qué, y cubrir lo que estaba diciendo, se me hacía más o menos fácil. Eso no me costó. Pero en radio, donde solamente es tu voz, para mí un segundo de silencio era la eternidad. Sí. O sea, que me quedara callado. Y no había nada. O sea, yo no había unas imágenes con que tapar aquello, no había. Entonces me costó mucho más hacer radio, pero me enamoré también de la radio. Mi primer programa yo empecé a hacer radio en una emisora que se llamaba RQ 910, claro, que era el Centro Comercial Concresa. Ahí conocí a gente maravillosa. Y de ahí se fue, digamos, como que los jefes, Jesús Romero Anselmi, ¿quién más estaba ahí? Estaba, ay Dios mío, no, el de nuestro Insólito Universo, Dios mío, ya se me va a ir. Porfirio Torres estaba con nosotros también, pero él no se fue para Capital, estaba Ramón Rivas Jerez, bueno, se fueron para Capital. Y ahí fue, yo conocí ya a César Miguel, ya a Librado, ya a Iván Loche, los conocí en Capital. Y ahí en Capital fue que tuve yo mi primer programa de radio, que fue una suplencia también. En varias oportunidades me tocaba hacer suplencia y luego me he quedado yo en el programa. Y en aquella oportunidad había un programa que se llamaba Adán y Baila Culebra. Ajá. Lo hacían Mari Montes, Marisabel Párraga y Eli Bravo. Y Eli Bravo en un momento determinado, bueno, decidió si iba del país, no sé qué, televisión. Entonces, bueno, quedamos Marisabel Párraga, Mari Montes y yo. Y fuimos a Adán y Baila Culebra durante 2-3 años más o menos. Y luego se fue Mari Montes y quedamos Marisabel y yo haciendo Piedra, Papel o Tijera en Radio Capital AM. Y en paralelo teníamos un programa en FM, se llamaba Enclave, que ganamos el Premio Nacional de Periodismo en aquella oportunidad. Qué bonito. Cualquiera que te escuche diría, qué buena suerte ha tenido Unai. ¿Sientes que sí, ha sido un tema de suerte? ¿Si crees en eso? Bueno, no sé. O la suerte te la buscas tú. Correcto. O sea, estar allí en el momento, de estar dispuesto a hacer cosas, y preparado, el riesgo y preparado y tragar grueso y seguir adelante, y bueno, y que haya salido bien, pero el que te hayan dado la oportunidad a ti, ¿no? Claro, también me dieron la oportunidad porque yo estaba al frente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, cuando la primera vez que yo fui ancla de un noticiero fue porque había alguien se enfermó, se iba de vacaciones. Sí, creo que fue Julián Isaac, se iba de vacaciones, o Tinedo Guía en El Observador, se iba de vacaciones, y le digo, mira, yo hice unas cositas frente a las cámaras en un canal que se llamaba Omnivisión, ¿te acuerdas? Canal 12. No me acuerdo. Esas cosas ocurrían. Y los dinosaurios existieron. Bueno, esa cosa. Omnivisión es un canal, el primer canal por suscripción que hubo en Venezuela. Teníamos un decodificador y entonces ahí pasaban películas. Eso estaba aquí en los cortillos de luz. Imagínate. No, mentira, en la California Sur. Y ahí entonces tuve una oportunidad de hacer algo, en alguna oportunidad de presentar un noticiero, se enfermó el ancla, no sé qué, bueno, hice yo un resumen, no me acuerdo, estuve en pantalla por primera vez. Y entonces se presentó esa situación en El Observador, bueno, vamos a hacer una cosa, hacer una prueba, vas a sacar un par de avances. Lo hice, le gustó, entonces ese Julián Isaac, o no mentira, Tinedo Guía estaba en la mañana, Julián se fue de vacaciones al mediodía, pasaron a Tinedo a mediodía y yo hice la mañana. Con Yajaira Vera. Imagínate. ¿Te acuerdas? Yajaira Vera, que fue Miss Venezuela. No. Yajaira Vera era una Miss Venezuela, hoy en día oftalmóloga, era muy divertido porque ella se quitaba el traje de noticiero, se ponía la bata y atendía el servicio médico del canal, ¿no? Muy querida, Yajaira también. Y entonces por ahí fue que entré a hacer ancla y terminé haciendo las 3 emisiones, la matutina, la mediana. Eso que acabas de decir, yo se lo recomiendo mucho a los talentos nuevos, a los que están arrancando. No, que yo estoy como...
ve y está allí. Claro. Prepárate, ve cómo lo hacen los demás. Porque Claro. el día que uno de ellos falte, el primero en la cola para... Eres tú. Claro, siempre. sí. Y hay muchos cuentos de personas en la televisión que les ocurrió así, de que mira, faltó alguien. Claro, claro. Y lo pudo. Y yo estaba ahí porque estaba peinadito y compuesto. Exacto, y no es estar, es estar preparado. Claro, Porque claro. puedes estar, pero si no estás preparado, es decir, preparado me refiero a que has estudiado, has evaluado, has analizado, pues rodaste. Fíjate, Unai, ¿quién era tu referencia o quién sigue siendo tu referencia en el periodismo? Mucha gente. Un Nelson Bocaranda es una referencia obligada. Un Carlos Fernández, que hoy en día está en Televen, claro. Un César Miguel Rondón, Marta Colomina, gente que a quien uno respetaba y respeta, ¿no? Absolutamente. Y en muchas oportunidades no estabas de acuerdo con ellos, pero tú dices, wow, esas son instituciones para uno. Y te ha caído la locha y entiendes que tú te has convertido en la referencia para muchísima gente. Eso me da mucho miedo. Y que yo no quiero ser referencia para... No. Yo me quiero tomar un whisky con tranquilidad. Sí, evidentemente uno ha estado mucho tiempo frente a una cámara y hay gente que te dice, oye, yo cuando era pequeño, yo empecé a estudiar comunicación porque yo te veía y yo quería hacer lo que hacías tú, y entonces, bueno, eso te digo, es una responsabilidad muy, muy grande porque uno tiene mucho más impacto de lo que uno cree en la gente. Entonces, cualquier cosa que digas, cualquier comentario acertado, cualquier error que cometas, el impacto es mucho mayor que las circunstancias que estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces, correcto. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas y sin dejar de ser tú y dejar de ser libre de hacer las cosas que tu criterio te dice que tienes que hacer, pero sí tener clara conciencia de que esas camaritas y un canal de televisión es una bomba atómica en lo emocional, en lo profesional, en lo social, en una cantidad de cosas. Genial. Te comentó eso de la referencia, Unai, porque preparando esta entrevista con mi productor, que está allí en la coordinación viéndonos, hablábamos y él narraba que una de las primeras personas que tuvo la oportunidad de entrevistar, una de las tantas personas que tuvo que entrevistar fue a ti, y que jamás había estado tan nervioso porque era tener enfrente a un referente, a una persona que admiraba. Y de hecho, contándome esto, yo no sé si esté bien o no que yo esté diciendo esto, pero hasta se le aguaron los ojos, pensando o recordando el momento en el que pudo tenerte enfrente. Entonces, qué bonito que aunque no quieras, y yo también, cuando me dicen tú, no, cero. Sí, porque es una responsabilidad muy grande. Un bolso ahí que tiene una responsabilidad muy grande, pero qué bonito, Unai, creo que eso lo mereces y está bien que lo gestiones, que no le prestes tanta atención porque lo sigues haciendo desde la humildad, pero si eres referencia para muchísimas personas que hoy en día están en los medios o que quieren ingresar a los medios. Ojalá que no los defraude, que no los avergüence en un momento determinado. Pisapacito por ahí, cuidado con la cosa. Vamos a marcar una pausa y ya venimos con la parte final. Ya es el último bloque. Qué rápido, vale. Ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Venezuela, estamos de vuelta ya con la última parte de esta gratísima conversación junto a nuestro invitado. Y por aquí estoy revisando, los apuntes que tengo para preguntarle. Y la verdad es que siempre me ocurre que cuando hay personas como tú, con trayectoria, con contenido, pues son más las preguntas que quedan que las que puedo hacer. Sí, quedan ahí. Como eso abre la posibilidad para tener una segunda conversación en algún momento. Te consulto, ¿hay alguna entrevista, reportaje o momento dentro de tu profesión que te haya marcado para bien o para mal y que lo tengas siempre allí presente? O quizás como una referencia del día que dijiste, me consagré, no sé, que esté allí en tu... No, es que yo creo que el día que diga, me consagré, perdiste. El próximo paso es que brille para él la luz perpetua. Caoba. Sí, en la caoba, volvemos otra vez. O sea, no, yo espero tener muchas oportunidades de seguir consagrando en lo sucesivo. Pero sí, ha habido trabajos especiales de los cuales me siento muy orgulloso. Por ejemplo, hay como momentos, por ejemplo, lo que te decía, este programa Dane Baila Culebra o Piedra, Papel o Tijera en Radio Capital, cuando hacíamos un programa muy sabroso. Lamentablemente, yo creo que eso no existía YouTube para recuperar lo que era la Enclave. El programa salía los sábados en la noche y además en la tarde. Era muy divertido, era muy irreverente, pero un
montón de muchachos de 20 y pico de años que gozábamos un pullero en ese, bueno, algunos no tan muchachos, estaba Julio Mota, estaba Iván Locher, había otra gente de otras voces allí. Y luego también, ya en el año 2000, hice también otro reportaje especial, eso fue ya en Venevisión, que se llamó Descubre el Milenio, que fue una mirada, bueno, hacia dónde estamos yendo. No vamos a revisar qué fue lo que pasó en los últimos 100 años, originalmente iba a ser esa la idea, pero bueno, ya en aquel momento Oscar Llanes estaba preparando algo parecido, bueno, yo me voy a hacer algo igual a lo que estaba haciendo Oscar, entonces vamos a hacer nosotros, vamos de aquí en adelante, qué nos viene en política, en arte, en medicina, en cultura, en una cantidad de cosas, y fue un trabajo también, un reportaje como de 2 horas, entrevistando a Larpietre, a Sofía Inver, al doctor, se me va a ir, Bello, Jaime Bello, Jaime Bello no, Alexis Bello, el director del Hospital de Clínicas Caracas, hablando de ciencia. Tenía 8, 10, 12 entrevistados y con imágenes, o sea, era una cosa bien. Y fue un trabajo también muy bonito, muy espectacular. Bueno, todos los años de Venevisión fueron espectaculares, todos. Entonces, los momentos buenos y los momentos malos, la proporción es 99-1. O sea, 99 momentos buenos y 1 malo. ¿Y ese 1 malo fue la salida? Sí. Okay. Sí. A ver, yo salgo de Venevisión porque dije, ya yo no estoy haciendo nada aquí. O sea, ya me sentí un poco que por las mismas presiones que había, entonces ya que me tuvieran a mí como entrevistador era un inconveniente para el canal. Entonces, mira, ya está, vamos a asumir que se cerró un ciclo y me fui. Luego volví a conducir un programa en la mañana, pero estuve un tempito y ahí salí. Pero el balance es absolutamente positivo. Yo amé los años que tuve en Venevisión, fueron 17. O sea, lo amaste tanto que podía haber un reencuentro, porque fíjate que en los medios y sobre todo en prensa, en los noticieros, hay incorporaciones, desincorporaciones. ¿Está esa posibilidad abierta? No se ha abierto la posibilidad, no la descarto tampoco, pero y ojalá volviera. ¿Te gustaría volver a la televisión? Sí, bueno, lo más cercano que hago ahora a la televisión, estoy haciendo un podcast. La Caverna, muy bueno, muy bueno también. La Caverna para no desligarme de este mundo de audiovisual, ¿no? Bueno, ya que lo mencionaste, estaba dentro de mis apuntes La Caverna. Qué buen concepto, además que has tenido a grandes ligas allí. Sí, es súper también, la gente súper generosa. ¿Esto fuiste tú o tus chamos que quizás, mira papá, vamos a inventar? No, bueno, fue como un mix. O sea, tenía ganas de hacer algo, no sabíamos muy bien qué hacer. Esa, bueno, típica conversación de un domingo a mediodía. Fue salir y una rueda de prensa de las acostumbradas. Exactamente. Y montamos un podcast, no sé qué, necesitábamos los equipos, necesitábamos un espacio. Entonces, bueno, se fue como construyendo. Hasta que en un momento ya está, no hay más excusa, vamos a darle. Y el primer entrevistado fue Emilio Lovera, que también era absolutamente generoso. Me dijo, claro, Emilio, vas a ser el primero. O sea, no sé si esto va para alguna parte, no importa, vamos a echarle pichón. No, pero qué chévere, además que estuviste también en el de él, en Cuéntame Sá. Exactamente. Que estuvo interesante. ¿Tus raíces son vascas? Sí, por ambos lados. Me pregunto si tus padres, tus hijos serían la tercera generación acá. ¿Se va perdiendo, se va diluyendo o hay algo que generacionalmente se mantiene? Yo creo que se mantiene, o por lo menos yo también he tratado de que se mantenga, ¿no? ¿Y qué es eso en lo que haces hincapié? Es que tú dices, esto es de nosotros, es muy vasco. Bueno, primero los nombres de mis hijos. Mis hijos son Alay, Aitor y Ander. O sea, los tres, el nombre es vasco y sí se mantiene. Nuestro fanatismo por el Athletic de Bilbao nos hace sufrir todos los fines de semana, pero ahí seguimos, tercos, duros. Este tipo de cosas, algunas tradiciones, algunas comidas, algunas cosas. Y afortunadamente, mi papá, porque la familia de mi mamá sí se vino toda para Venezuela, pero la de mi papá no. Entonces, yo tengo muchos primos en el País Vasco. Entonces, hay relación permanente con primos, cuando mis tíos vivían con mis tíos. O sea, hubo un empeño en que hubiera siempre esa conexión. Entonces, yo siempre me he sentido como muy orgulloso de ser vasco, ¿no? Me dicen, no, es que tu familia es española, no, mi familia es vasca. Sí, entonces esa diferencia, no voy a entrar en disquisiciones separatistas porque es un rollo muy complicado, pero yo me siento vasco más que... Tuve un gran productor, vive en Ecuador, pero es vasco y siempre... No, que es español, no, vasco. Que es distinto. Mira, rapidito, el tiempo se nos agota, pero hay varias cositas que quiero tocar. ¿Existe la posibilidad de un libro? ¿Te lo has planteado o sientes que no hay algo? No he tenido la necesidad. Okay. Yo creo que esa cosa, como te digo, yo siempre me he ido dejando llevar y si se presenta la oportunidad y me apetece en el momento, a lo mejor lo hago. Pero también respeto mucho a la gente que escribe. Y le tengo como temor
Además hay unas cosas que hay personas de mi generación que voy a escribir mis memorias. Pero tú, ¿qué te sientes? Churchill. O sea, pero, está bueno, qué bueno es. Está bueno. Memoria, o sea, pero que de verdad tú sientes que tú vas para que tu nombre va a estar inscrito en bronce. Está buena forma de verlo. Sí, no me lo planteo. Y además que escribir una novela, escribir de pronto una obra de teatro, o sea, un documental. Yo siento que un documental sería extraordinario. Creo que a lo mejor si me lanzo empezaría como una especie de recopilación de las entrevistas que hubiera hecho, ese tipo de cosas, a lo mejor, pero es más un trabajo como de recopilación más que de sentarme a escribir. Un compendio de entrevistas. Sí, a lo mejor algo de eso pudiera, pero no me lo planteo tampoco, ¿no? ¿Ha sido un buen negocio ser tú? Sí, claro. Sí, y no hay de otra, que sería el único negocio. Ya no devuelven esta mercancía. ¿Qué te gustaría preguntarme a mí? Que eres un gran entrevistador, eres un gran periodista. ¿Qué me preguntarías? Oye, ¿qué te preguntaría yo a ti? Es que es complicado preguntarle a un entrevistador. No sé. ¿Te cuesta hacer la primera pregunta? O sea, ¿cómo enfrentas la primera pregunta? Sí, la primera pregunta creo que es la más compleja porque es la que testea, la que mide cómo va a desarrollarse y que no sea tan a la yugular, como le digo yo, pero tampoco puede ser tan distante de lo que quiero llegar. Claro. Entonces yo creo que al principio, más que una pregunta, lo que hago es dejar algo abierto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué rico está el café? Como para romper el hielo, porque la primera pregunta no es solo para ti, sino también es para que el televidente se involucre, se enganche. Entonces, esa primera pregunta es la más compleja. Es muy complicada. Qué bueno hablar con personas que saben lo complejo que puede ser esto, pero lo bonito que es. Claro. Unai, gracias infinitas. Gracias ha sido un placer conversar contigo. Se me pasó rapidito. Es interesantísimo escuchar historias y relatos de personas como tú, que tienen una trayectoria increíble y que sobre todo han tenido su foco muy claro. Yo creo que lo más bonito de esta entrevista es entender que cuando pones el foco en algo, no te sales o te puedes salir y decir, hey, pero no, es que a mí lo que me gusta es esto. Y gracias por regalarle la oportunidad al país entero de contar con periodistas como tú. No, gracias a ti por invitarme y gracias por el espacio, por haberme dedicado esta hora de conversación que siempre es muy grata. Al final a uno lo que le gusta es hablar. Sí, y me pagan por eso. A veces más, a veces un hablón. Sí, gracias, Unai. Mira, ¿dónde te ubican en las redes? ¿Cómo pueden ver el podcast? Mis redes en Instagram, bueno, en Twitter estoy como Unai Amenábar, todo corrido. Ok. Cuando ya tengamos plena libertad de poder utilizar Twitter, ahí estoy. En Instagram, @Unai_Amenábar. Y estoy en TikTok como @Unai.Amenábar. Y en La Caverna es La Caverna. La Caverna. El canal de YouTube, La Caverna, Unai Amenábar. Ahí. O escriben, porque me pasó anoche, Unai Amenábar y te va a aparecer la recomendación de La Caverna. Son tremendas conversaciones. Gracias. Todo el éxito del mundo. A ustedes gracias. Una vez más demostramos que las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Hasta pronto.